a esta nueva conferencia pautada para el día de hoy, que forma parte de nuestro programa de formación para la industria eléctrica nacional. Hoy vamos a estar tocando el tema de suplir el servicio eléctrico a través de la empresa privada y nos acompaña el ingeniero Leopoldo Batista, a quien, bueno, cordialmente desde el IESA le damos la bienvenida, y también nos acompañan los coordinadores académicos del programa, Gustavo González y Alberto de Lima, y los dejo con ellos para, bueno, primero las palabras de inicio antes de comenzar la conferencia. Ok, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencia. Ayer les hice un comunicado a los alumnos instándolos a que acudieran porque existen del grupo de conferencias hay una que son sumamente interesantes y que para ustedes es un complemento a lo dicho en las horas asíncronas y síncronas. Bueno, en esta oportunidad para mí es con todo gusto y es un honor pues presentar al amigo y compañero Leopoldo Batista, cuya síntesis curricular ya ustedes han podido apreciar y evidentemente nos habla de todos los logros, tanto académicos como profesionales, que ha tenido a lo largo de su vida, los cuales, como ustedes han podido ver, pues son bastante, digamos, perfectos, ¿no? O sea, desde el punto de vista académico y profesional. A eso yo le agregaría que la formación ignaciana que tiene Leopoldo, allí nos conocimos hace unos cuantos años y le comentaba a él que él, como parte del grupo de los mayores, pues, siempre fue para nosotros como una especie de ejemplo de estudiante y además como deportista, ¿no? A lo que ya está dicho en el currículum me permitiría añadir solamente dos cositas, ¿no? Una, que su tesis de grado como economista en 1963 en la Universidad Católica Andrés Bello fue un estudio comparado del gas y la energía eléctrica en Venezuela. Me llamó mucho la atención y me parece que fue un documento que le dio ser muy útil a él en sus inicios, digamos, profesionales en el sector eléctrico venezolano. Y también me enteré pues que había sido tutor de una cantidad grande de tesis de ingenieros industriales en su alma mater y de muchísimos compañeros y amigos míos ignacianos. Bueno, yo podría seguirle contando muchas cosas agradables y anécdotas de Leopoldo, pero es mejor que le demos la oportunidad a Leopoldo. Tiene usted la palabra, amigo. Muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias Gustavo por la presentación. Tengo que comenzar diciendo que para mí es un orgullo dar esta charla a este grupo en este programa. Yo estoy muy orgulloso de lo que este programa puede representar para Venezuela. Probablemente es el tercer gran programa que hacemos los venezolanos que puede llegar a acciones internacionales como lo fue o como lo ha sido Fe y Alegría o el programa de orquesta de José Antonio Abreu. Este programa está, en el caso de ustedes, coordinado por dos personas excepcionales, Alberto de Lima y Gustavo, quienes son personas de una trayectoria verdaderamente interesante y la verán a lo largo de lo que expongo. En la conversación, lo que quiero ser es muy informal. Quiero estimular en ustedes el que ustedes tienen una responsabilidad con el país y que la situación los necesita a corto plazo y que tarde o temprano ustedes tendrán que hablar de este tema con otras personas y defenderlo sin lugar a dudas. El título de la charla que escogimos fue Suplir el servicio eléctrico a través de la empresa privada. Eso lo quiero exponer en base a los siguientes puntos. Uno, en el pasado lo tuvimos y fuimos muy exitosos. El segundo es qué es una empresa de servicio público. El tercero es por qué empresa de servicio, empresa privada. Cuarto, están actualmente dadas las condiciones para un rol privado. Quinto, qué problemas se pueden presentar. Y sexto, la realidad que afrontamos, ¿no? Para poder enmarcar lo que voy a decir, tengo que suponer
que va a haber en el país algún cambio importante, un cambio importante en la parte política de manejo de la economía, porque con el esquema que en este momento tenemos, no puede dar entrada a la parte privada, definitivamente. Pero creo que habrá cambios en algún momento. Por otro lado, hay que recordar que lo que vamos a ver es las empresas privadas, o sea, las iniciativas de la gente. Cualquier persona que quiera agarrar una idea, un conocimiento científico y convertirlo en una actividad privada, requiere de 3 cosas que se cumplan. Una, que haya libertad de acción. Otra, que haya propiedad en el producto de esa actividad económica, o sea, que sea de la persona que lo desarrolla. Y tercero, que exista un marco jurídico que dé seguridad a las inversiones. Esto es bien importante. La experiencia que hemos tenido es que estas cosas funcionan cuando hay equilibrios en los poderes que afectan esa actividad económica. Este es un principio que vamos a ver a lo largo de toda la charla y que quiero resaltar. En el pasado, nosotros con las empresas privadas en el campo eléctrico fuimos muy exitosos, pero no es muy exitoso, es muy exitoso. Y las personas que manejaran esto no han cambiado y la manera de ser de las personas no han cambiado. Sin embargo, las empresas eléctricas a lo largo de la historia sí han cambiado y por lo tanto tuve que escoger algún momento en el tiempo en los cuales la esquema que había con la actividad privada era representativo de lo que podía ser o debería ser. Por lo tanto, escogí para las cifras correspondientes a la actividad privada casi sola en los años 60 o comienzo de los 60, 59 y 60, y para explicar el panorama que tenemos en el futuro, en el futuro de ese entonces, ¿no? En 1977. Recuerdo que en 1977 era el año después de la subida del petróleo y durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, número 1. Ahora, abuelo de pájaro, la iniciativa privada fue la que hizo toda la electricidad inicial. Y quiero que vean que Venezuela fue de los primeros a nivel mundial. Por ejemplo, la electricidad se usó ya por primera vez en Venezuela. Guzmán Blanco, en 1883, cuando los 100 años de nacimiento de Simón Bolívar, iluminó el municipal, que en ese entonces se llamaba el Teatro Guzmán Blanco. El siguiente hito importante en el desarrollo lo hizo un comerciante de Valencia que se llamaba Jaime Carrillo, que vivía en Maracaibo, e instaló una empresa de servicios eléctricos Maracaibo en 1888, más o menos al mismo tiempo que Edison la establecía en Estados Unidos. Otro hito importante es el desarrollo de la parte central, y eso lo hizo un ingeniero, Ricardo Zuluaga, que en el año 1891, leyendo, descubrió que había la posibilidad de la electricidad alterna, que era a un costo muchísimo más bajo que lo que podría ser transmitirla en electricidad directa. Y entonces se fue y lo estudió y desarrolló unas plantas hidráulicas en un sitio del río Guaire, a la salida de Petare, que se llama El Encantado. Se llama El Encantado porque el río en ese momento, en ese sitio, se metía por unos huecos y desaparecía, ¿no? En todo caso, el ejemplo de Ricardo Zuluaga es verdaderamente ejemplarizante para todo el país. Ahora, después del éxito de Ricardo Zuluaga para la zona
de Caracas y los alrededores, diferentes personas y diferentes familias en diferentes ciudades y hasta pueblos de Venezuela crearon negocios eléctricos para venderle electricidad a la gente en esas ciudades y en esos pueblos. Y puedo nombrar, por ejemplo, que en Barcelona fue la familia Otero, en Puerto Cabello la Galaví, en Valencia los Esteli, y si se lee en el libro de la historia de la electricidad en Venezuela, verán la cantidad de otras muchas familias que participaron en todo esto. O sea que a comienzos del siglo XX, una gran cantidad de iniciativas privadas supliendo electricidad a diferentes ciudades y pueblos tuvieron el servicio que se tenía en ese entonces. Y algunos fueron exitosos, otros se lo vendieron a otras personas o a empresas extranjeras. La historia continúa y para el año 1947 se crea la Corporación Venezolana de Fomento, cuyo objetivo principal era estimular las actividades privadas, pero ellos logran comprar o han venido comprando el gobierno y ellos lo centralizan todas estas empresitas, con excepción de unas muy pocas que quedaron. En 1947, Gaddafi, en 1947, la Corporación de Fomento ya tenía manejando casi todo el país de estas empresitas que fueron comprando, con excepción de Caracas y Maracaibo, que ya la tenían los canadienses. En el año 1958, la Corporación Venezolana de Fomento y el gobierno desea crear Gaddafi. Y Gaddafi fue una reunión en donde participaron privados y públicos y fue una iniciativa extraordinaria. A Gaddafi hay que quitarse el sombrero por la labor que hizo. Y algunos de los profesores que ustedes tienen ahí son personas los cuales han estado en Gaddafi y fueron formados por Gaddafi. Es muy, muy, muy interesante ver cuál era el panorama que había en Venezuela para el momento en el cual estas empresas privadas estaban funcionando, incluso Gaddafi estaba funcionando. Entonces, escogí para el 1957, porque aquí el ejemplo que queremos dar es cómo funcionaba lo privado en ese entonces. ¿Okay? Fíjense que el país de ese entonces tenía 7 años del crecimiento más grande del mundo. Quiero hacer notar que también en años anteriores el crecimiento venezolano fue el más grande del mundo, pero en esos 7 años fue ejemplarizante. Venezuela en esos 7 años creció en un 86%. La que le seguía era Alemania, que venía de la guerra, en un 75%. Lo interesante de este ejemplo de crecimiento es que esto se hizo durante el periodo dictatorial del general Marcos Pérez Jiménez, quien se caracterizaba por ser muy fuerte en materia política, pero en materia de libertad económica permitía que hubiese una verdadera libertad económica, y eso hizo que paralelamente a todos lo que podíamos aprovechar de las inversiones que le estaba haciendo en infraestructura, se desarrollaran otras empresas como eran las empresas eléctricas, ¿no? Lo interesante también es que para 1957 el esquema es más o menos el siguiente. Y aquí hay que llenarse de orgullo. Estos son los países de la América Latina en 1959. No voy a ver todo este número de cifras, pero hay que distinguir algunas cosas. Por ejemplo, en 1959 teníamos 6.5 millones de habitantes, y la generación total de kilovatios hora por habitante en Venezuela estaba a la cabeza de la América Latina con 673
kilovatios hora por habitante. Le seguía Argentina con 476, que es el 72% de lo que producía Venezuela, y Venezuela producía el doble que la América Latina, que producía por término medio 318 kilovatios hora por habitante por año. Aquí quiero hacer notar para que se den cuenta de las consecuencias de todo esto, lo que era Cuba para ese entonces. Cuba tenía 421 kilovatios hora por habitante, casi lo mismo que Uruguay para ese entonces. Ahora debe ser realmente una fracción de eso. Bueno, este cuadro, lo que quiero resaltar es el hecho de que estábamos a la cabeza ya en 1959 con un desarrollo económico extraordinario y con unas empresas eléctricas de iniciativas privadas funcionando bastante razonablemente. Ahora, en este desarrollo eléctrico que tuvimos en ese entonces, quise comparar cómo habíamos hecho ese crecimiento comparado con otros países. Y conseguí esto. El precio, por ejemplo, del kilovatio hora en Estados Unidos, si en el 47 lo ponemos 100, y el de la electricidad de Caracas también lo ponemos 100. Ya en 1960, Estados Unidos tenía 80% más barato y nosotros teníamos el 69% más barato la electricidad de Caracas. Ahora, si ustedes lo comparamos con las otras cosas que en Venezuela se producía, el kilovatio hora que se produjo del 43 al 58 también creció. Por ejemplo, con un bolívar en 1943 se podía comprar 2.7 kilovatios hora. En 1958 se podía comprar 5.4 kilovatios hora. Es verdad que la inflación era muy pequeña, pero eso se logró hacer en la electricidad de Caracas a base de subir eficiencias que fueron verdaderamente ejemplarizantes, ¿no? Quiero irme ahora a 1977, en donde ya el sistema está estructurado, ya se ha desarrollado, Edelca empieza a desarrollarse y vamos a ver cuál es la característica. Todavía no está la interconexión tal como está en ese gráfico, pero ya comenzaban las interconexiones con gran eficiencia. O sea, que para 1977 el panorama era el siguiente. No voy a ir ninguno a todos estos detalles, pero quiero hacer notar algunas cosas. Las empresas que no son las moradas de CADAFE y Edelca, que son del Estado, el resto eran privadas y eran todas muy eficientes. Hicimos una distinción en qué eran venezolanas y qué eran extranjeras. Por ejemplo, había una venezolana de electricidad de Caracas, etcétera, y su subsidiaria canadiense, la de Maracaibo, holandesa era la de Ciudad Bolívar y así sucesivamente. O sea, había una inversión extranjera privada bien importante que había participado en ella. En CADAFE en ese momento ya tenía unos 13 años, no, tenía 19 años de funcionar muy eficientemente. Había electrificado una parte bien importante del país y si podemos ver la capacidad de generación, ya Edelca representaba una parte bien importante de toda la generación que se tenía en el país, sacando lo autoabastecido, que era esencialmente la industria petrolera. Edelca representaba el 45% de todo lo que se generaba, CADAFE el 26% y todas las empresas privadas el 29%. Aquí es interesante que vean que no todas las empresas privadas hacían las tres funciones típicas del servicio eléctrico, que es generación, transmisión y distribución. Algunos hacían únicamente distribución, otros hacían transmisión y distribución,
había muy pocas que no fuera Edelca, que hiciera generación y transmisión solamente. Y en el número de clientes, esto lo que quiere decir es que los privados son eficientes manejando al público. El número de clientes, el 50% de los clientes los manejaban los privados, suscriptores, perdón. ¿Ah? Y CADAFE manejaba el otro 50%, o sea, estaba dividido 50 y 50. Ahora, ¿por qué este panorama estaba funcionando y por qué funcionaba tan bien? ¿No? Quiero decir que hay unos hechos que a mi manera de ver es importante resaltar. La primera es la armonía que había entre estados y privados, armonía al cual no suponía que uno claudicaba ante el otro. Se sentaban a hablar y hacían cosas conjuntamente. Durante ese periodo de tiempo, desde el 77, hubo el cambio de frecuencia CAFRECA que se hicieron directamente las empresas privadas con las empresas públicas, principalmente el ELCA. CADAFE CAFRECA, que es el cambio de frecuencia, fue un éxito grande. También funcionó el sistema de manejo del sistema interconectado, que era la oficina de OPSI, funcionaba muy bien. Ahora, quiero hacer notar un hecho muy importante que a mi manera de ver se nota. Era la calidad excepcional humana y de conocimiento que había en las personas que manejaban las empresas del Estado. A diferencia de los privados, eran gentes verdaderamente excepcional. No estoy hablando solamente de la parte eléctrica. Eso sucede también por ejemplo, el metro. Es decir, Pepito González Landré, que manejó el metro, es una persona excepcional, o fue una persona excepcional. Y lo mismo puedo decir, aunque no sé si me está oyendo, José María de Viana manejando el agua. Son personas fuera de lo común, ¿no? En los privados, las cosas no necesitamos personas tan extraordinarias, entre otras razones porque hay una estructura privada que lo protege a uno, y no así tanto en el sector público. Sin embargo, durante ese periodo de tiempo hubo un esfuerzo tanto público como privado como preparar gente. Por ejemplo, el general Alfonso Lavar hizo un equipo de gente, de lo cual ustedes tuvieron una charla la vez pasada de Efraín Carrera, y personas como Efraín Carrera que verdaderamente son excepcionales. Si tuviéramos en otros países, tuvieran una estatua hecha. Y prepararon a los equipos con los cuales trabajaron, y todavía algunos de esos son profesores de ustedes. Quiero distinguir también una cosa característica, tanto en la empresa pública como privada, era una conciencia social desarrollada. Es decir, había la necesidad en la conciencia de cada uno de los que manejaban, tanto lo privado como público, de hacer algo por el país en el cual estábamos. Había un espíritu de construir el país. Aquí no teníamos que defender un sistema político ni nada. Había el honor a construir un país. Eso es verdaderamente ejemplarizante. Y cuando hablo me siento orgulloso diciendo, desgraciadamente, el cambiar de la política no permitieron que estas empresas estatales y las empresas privadas tuvieron la misma eficiencia, y en este momento tenemos el panorama en el cual ustedes están viendo y de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Ahora, ¿qué es una empresa de servicio público? Y esto es bien importante que lo distingamos para poder hablar con características de cuál es el producto en el cual nosotros estamos interesados en tratar de reactivar. Una empresa de servicio eléctrico no vende solo electricidad, vende
servicio. Y eso es, lo caracteriza el hecho de que vende calidad de servicio, calidad de vida y soporte al desarrollo. Esto ya lo vio Edison en 1888, como antes le decía, y se dio cuenta que podía haber una empresa que le llevara todo hasta su casa, y eso lo que estaba haciendo era realmente mejorar la vida de todos aquellos que le compraban. Ahora, este negocio de servicio eléctrico tiene unas características, tiene muchas, ¿no? Pero yo solamente quiero caracterizar tres que me son representativas, porque esa es la que hace posible un negocio en el futuro, ¿ok? Por ejemplo, la demanda futura es previsiblemente, uno puede calcular más o menos cuál va a ser la demanda que vamos a tener en cierto periodo de tiempo si el crecimiento y la economía funcionan medianamente, razonablemente. Nosotros podemos prever por el crecimiento vegetativo más el incremento de consumo per cápita, saber cuánto la demanda y el consumo que vayamos a tener de aquí a 15 a 20 años. Esto no se puede hacer en todas las otras actividades económicas de la misma manera. La otra cosa es que, desgraciadamente, tiene que ser un monopolio o monopólico, porque no vamos a poner dos líneas paralelas, aunque en Valencia las había, no vamos a poner dos plantas una al lado de otra, así sucesivamente. Entonces, el hecho de que sea monopólico como servicio privado pierde una de las grandes ventajas que tienen los privados, que es la competencia, que es la que regula los precios. El hecho de que haya competencia, como se conocen uno y otro el producto que están produciendo, los precios tienden a bajar. En el caso de una empresa monopolística, hay que entenderse con el Estado, porque el Estado tiene que ser el regulador, sustituye al mercado. Y la otra cosa quizás muy importante es que es de capital intensivo. Y para esto voy a traer unos ejemplos. Por ejemplo, para una fábrica, esta encuesta se hace en Estados Unidos en 100 empresas. Para vender $1 en Estados Unidos, empresas manufactureras comunes requieren haber invertido inicialmente del orden de $0.35, ¿no? Esto, por supuesto, últimamente ha bajado también porque empresas como Uber o Airbnb son empresas de las cuales no tienen ninguna inversión, sino exclusivamente en un programa de computación que es el que hace toda la distribución. Entonces, se hace todavía más dramático. Ahora, en una empresa de servicio público eléctrico, el público tiende a confundir y trataré de no decirlo más, que incluya generación, transmisión, distribución y, por supuesto, la parte de comercialización, uno requiere invertir $4.50 por término medio para poder vender al año $1. Eso lo hace totalmente diferente de la mayoría de las empresas. Esto no sucede en todas las empresas de servicios públicos. En el agua es exactamente lo mismo, en comunicaciones es lo mismo, aunque en menor grado, porque los precios han venido bajando sustancialmente. Pero en todas las empresas de servicio público esto es así. Y esto lo hace muy, muy, muy importante las necesidades de capital. Y la otra cosa que les recuerdo, ya eso lo saben ustedes, como la electricidad no es almacenable a una mayor demanda, supone que el cliente está viviendo mejor. O sea, yo demando más electricidad para comprarme algún aparato que vaya a mejorar mi estándar de vida. O sea, que el índice mejor para saber el estándar de vida de una población es la
demanda eléctrica. O sea, esa cifra que veíamos en el año 59 supone que para ese entonces ya los venezolanos estábamos viviendo muy bien comparado con los otros países. La otra cosa es que estas empresas de servicio eléctrico tienen una gran ventaja en economía de escala. A mayor tamaño, a mayores economías. Por otro lado, quiero resumir esto en las siguientes características. Acá probablemente voy a repetir algunas. Es un negocio rentable y de largo plazo. No es de un rendimiento extraordinario, pero es un negocio a largo plazo y es muy conocido a nivel internacional. Hay índices para poder invertir en esto que todos podemos compartir. La otra cosa requiere entenderse con el Estado y es la manera de que no piensen que se está abusando. Hay que pensar en tarifas. Quiero hacer notar dos cosas que son importantes. Una cosa es entenderse con el Estado y otra cosa es asociarse con el Estado. Si uno se asocia con el Estado, en el fondo está distorsionando las virtudes de las empresas eléctricas. Y yo quisiera que si se piensa en algo parecido para el futuro, pues no se piense en asociarse, sino que sea transitoriamente, no para siempre. Repito también, es capital intensivo, necesita de capital propio y crédito, y el crédito está bastante garantizado porque saben que el ANDA es previsible. Por supuesto, como la inversión es tan grande para una venta muy pequeña, las ganancias sobre venta son muy altas. Y está muy afectada la empresa de servicio eléctrico de la estabilidad monetaria. Venezuela pudo tener ese crecimiento que vimos anteriormente porque en el pasado tuvimos casi 70 años de una estabilidad extraordinaria donde la inflación cuando más anual fue 1.5%. Y por supuesto también depende de cómo se maneje políticamente el país. Cuando hay conciencia pública del rol del privado, pues hay una actitud mejor a favorecer la acción privada. Y hay una afirmación que no quiero dejar de hacer. En los países más pobres, indefectiblemente, tiene que haber participación privada en la inversión porque ni el mercado es muy grande, ni las posibilidades de inversión también son muy grandes. Entonces, el Estado normalmente tiene que meterle la mano y eso es verdaderamente generalizado en todos los países de menos ingresos. No sabemos cómo vamos a hacer nosotros en el futuro. Ahora, ¿por qué la empresa privada? ¿Ah? ¿Por qué pensar en que la empresa privada pueda volver a tener vigencia en el futuro? Voy a listar algunas de las cosas que se nos ocurren, que son signos que la distinguen, ¿no? Una es en general, sabe seleccionar su gerencia y normalmente la gerencia genera inventiva. La empresa privada, si está bien manejada, dispone de crédito y dispone de dinero. Eso normalmente es totalmente necesario en las empresas estatales, no es lo mismo. Son gente formada, las que normalmente tienen las empresas privadas, saben afrontar riesgos, estimula el mercado de valores. Esto es bien importante porque una de las formas de financiarse, tanto la parte correspondiente al patrimonio como cuando se emite deuda, es a través de los valores colocados en el mercado de valores. Y eso es un instrumento muy bueno, entre otras cosas, porque además supervisa la operación de la empresa, los que tienen invertido dinero en dicha empresa. Por supuesto, si el Estado está faltado de dinero, el que la empresa privada participe en la
actividad eléctrica, disminuye el déficit que el Estado pueda estar corriendo y el cual no sería deseable ni en estos momentos ni en el pasado. La otra cosa es, si la empresa privada está bien manejada, atrae a recursos extranjeros. Obviamente, muchos extranjeros quieren invertir en Venezuela, como lo demostraron en el pasado, si se dan ciertas condiciones. Quiero hacer recordar por qué la empresa estatal, la empresa privada es eficiente. La primera está diseñada para estimular la productividad en las personas y de estimular las diferentes capacidades humanas. Esto, todas las tecnologías que ustedes conocen sobre ese tema, pero que se aplican mucho en las empresas privadas, porque eso es su gran distintivo. La otra cosa es que la empresa privada es una empresa la cual, si la cosa funciona mal, ellos tienen que pagar con su propio dinero esa equivocación que pueden tener. No es transferible a terceras personas o al Estado propiamente, el cual en el fondo lo termina pagando todos los que somos contribuyentes. La otra cosa, en la empresa privada hay poca intervención de la política. Y otra cosa muy importante también, hay estabilidad en los puestos gerenciales. El que tú cambias cada año, no sé cuál, a un gerente, realmente lo que hace es que no hay mística ni conciencia del gerente en hacerlo eficientemente. Otra cosa importante de la empresa privada es que le da mucha importancia a lo que el suscriptor piensa de ello. La empresa privada nos enseñaron que el que manda es el cliente y a él tenemos que servirlo y a él tenemos que cumplir las cosas que exigen cuando son razonables. Y por otro lado, hay que hacer notar también que en una empresa privada tienes la supervisión estatal, sobre todo porque, como les decía, no existe mercado y es monopolio. En las empresas privadas normalmente se trata de estimular la gerencia individual. Entonces no quiero decir que no lo haya en empresas públicas. Empresas públicas son y tienen muchísimo mérito y tienen muchísimo que hacer en Venezuela. Lo tuvo en el pasado y lo tendrá para el futuro. Pero el detalle probablemente, por ejemplo, los detalles de cómo hacer mantenimiento. Ustedes verán que esencialmente el problema más serio que estamos teniendo en la electricidad es que hay cero mantenimiento. En la empresa privada eso sería un gerente que no haga mantenimiento, va para afuera. La otra cosa es, en las empresas privadas se trata de estimular la inventiva individual y se trata de que sea remunerada, ¿no? Y quiero decir una última que a mi manera es muy importante. Como se hace un esfuerzo para que haya una buena relación con la clientela, las empresas privadas desarrollan una conciencia social muy, muy, muy grande y que se nota en los gerentes. Quiero decir que muchas de las empresas públicas así lo hicieron y hay que quitarse el sombrero con la labor que hizo durante muchísimo tiempo Edelca en este campo. Ahora, ¿cuáles son las características que normalmente hay en lo gubernamental que hace una diferencia importante? En lo gubernamental, quiera o no, predomina lo político y la política. O sea, las decisiones normalmente son tomadas por otros valores que no es el hacer eficiente, por ejemplo, el que actualmente no exista una tarifa con la cual es remunerar las empresas eléctricas que pueden hacer mantenimiento adecuado. Eso es realmente una acción netamente política. La otra cosa es que en la empresa privada el cliente es a quien hay que servir.
La empresa pública no estoy totalmente convencido que sea, que sea el cliente que servir. A quien tú tienes que servir es al jefe de arriba o al jefe del jefe de arriba o al partido del jefe de arriba. Por lo tanto, no hay espíritu de mejorar el servicio al cliente, que es el que se merece una buena empresa. Y la otra cosa es que la gerencia es estable. Las gerencias públicas tienden a variar mucho y las gerencias no son estables. Y sobre todo, cuando tú no tienes una gerencia estable, no puedes tener unos gerentes eficientes y competentes. Por lo tanto, esto es muy importante que lo recordemos. Y normalmente en una empresa privada, si existe robo, se castiga seriamente. Durante mi experiencia eléctrica, tuve alguna gente que votar por estas cosas y les puedo decir esto con conocimiento de causa. Ahora, quiero ver si con estas empresas privadas, con esta idea del servicio público el servicio eléctrico bien entendido, existe en este momento condiciones para que vuelva a aparecer la actividad privada o no lo existe. Fíjense que lo que tenemos que tener conciencia, y esto no es algo que lo estamos dejando al olvido, sino que las que se han pensado en qué va a ser el país en el futuro, han pensado esto seriamente. El país es otro. No tenemos el país que teníamos antes. No va a haber la renta petrolera. No va a haber la fuerza, por lo menos en dinero, que tenía Estado en el pasado. Y obviamente, durante un periodo de tiempo largo, el gobierno no va a tener ni dinero, ni crédito, y a veces ni siquiera capacidad para manejarse con las escasas recursos con los cuales va a disponer. O sea, hay que pensar que el país es otro. Y quiero decir que es bien importante que en ese otro, ustedes, que es lo que van a manejar este tipo de actividades en el futuro, tienen un rol muy importante. Tienen que rediseñar de nuevo y participar en el rediseño del país que vayamos a tener. Otra cosa que es interesante y que a mi manera de ver es un activo que tenemos, es el hecho de que la población ha aprendido que con lo que actualmente tenemos no pueden progresar. Los clamores actuales es que por favor los servicios no funcionan, que tengamos agua, etcétera, que tengamos electricidad. En todas las peticiones, de todo lo que está sucediendo, ustedes van a oír esa observación, ¿no? Hay que recordar también que el servicio eléctrico es la base de las otras actividades económicas. Como decía nuestro presidente prematuramente muerto, el Curro Aguerrevere, decía: un país puede desarrollarse sin petróleo, lo que no puede desarrollarse y sin electricidad eficiente. La otra cosa es que una empresa bien administrada, en una condición como la que está Venezuela, puede perfectamente pedir ayudas transitorias a las multinacionales como el BID, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Esto es importante y entiendo que en algunos casos hasta ya se está hablando con estos organismos. Lo interesante en Venezuela es que, dado que el país se ha achicado, o sea, nosotros somos en este momento el 20% de lo que éramos hace 10 años. O sea, que el país es muchísimo más pequeño. Hay uno de esos expositores que dice que tenemos un país liliputense, ¿no? Pero las instalaciones que hicimos para un país en crecimiento están ahí. Muchas de ellas
no están funcionando, muchas de ellas se instalaron mal, pero están ahí y solamente hay que ponerlas a operar. Por lo tanto, la inversión que requerimos es muchísimo menor. ¿Ok? Y para gerenciar esas inversiones, se están preparando a gente como ustedes, o también se pueden contratar afuera, o cualquier cosa que se les pueda ocurrir para el manejo de ellos. Sobre todo la parte de poner a operar las instalaciones que están en este momento sin operar, habría que contratar a los que la instalaron y a los que la fabricaron. Otra cosa es que la otra condición favorable es que este es un negocio conocido, seguro y confiable, y que por lo tanto yo pienso que habrá una visión internacional a ver cómo nos desenvolvemos nosotros. No. Lo que sí es importante es que en este momento todos los activos eléctricos son del Estado, con excepción de una compañía, que está en Maracay, que empresa, le sirve a unas en cuantas empresas, pero es la única que queda. Entonces, para nosotros privatizar, hay que privatizar un sistema que ya está, una interconexión que ya está. Por lo tanto, como esto no tiene por qué hacerse inmediatamente, puede hacer progresivamente. Por ejemplo, haciendo que parte de los equipos sean manejados por empresas privadas durante un periodo de tiempo y sin que tengan necesidad de comprarlo. Y así sucesivamente hay muchas ideas, pero yo no quiero entrar en el detalle de cómo se haría. Lo que quiero decir es cómo lo privado tiene unas cualidades especiales para este problema, ¿no? Ahora, esto no es tan sencillo y vamos a tener problemas como hubo en el pasado, ¿no? Tuve una conversación interesante con las personas las cuales participaron en las privatizaciones, tanto de Sidor como de CanTV, en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, y eso notaron algunas de las cosas. Me dijo, por ejemplo, de la gente que más se le opuso a una privatización fue el sector político o el sector sindical, que no lo entendía perfectamente. El sector político lo llevaba dentro de la sangre, pero el sector sindical no entendía si iba a tener algún beneficio. Y esta gente se le opone normalmente con argumentos los cuales, a mi manera de ver, no son muy entendibles. Por ejemplo, dice que el servicio eléctrico es un bien estratégico. ¿Qué significa que sea un bien estratégico? Eso no entendí, ¿no? Que al ser monopolio no puede estar en manos del privado porque ese privado va a abusar. O que hay una población demasiado pobre y que esa población es demasiado pobre tiene que ser subsidiada y que ese subsidio tiene que venir por parte del Estado. Eso se puede trabajar en todas las negociaciones, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que para cualquier privatización o para cualquier idea en poner a la parte privada a funcionar en la parte eléctrica, hay que garantizarse que la gente va a poder de alguna manera pagar la electricidad. Por lo tanto, en la situación actual hay que esperar que vaya habiendo un poquito más de ingresos en el futuro. O sea, es un problema, pero es un problema que tiene con el tiempo cierta solución. La otra cosa que a mi manera es bien importante es que el marco operativo del país no se haya estabilizado. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, que la gobernabilidad del país no esté razonablemente bajo control. O sea, que el país pueda ser gobernado y se vislumbre que puede ser gobernado. La otra cosa, que la moneda no sea errática, no haya una alta inflación, que no suba y baja de una manera irracional. Y otro es que el marco legal, judicial e institucional
sea independiente, sea claro, sea transparente y no esté dependiendo de un solo poder, sino que sea independiente. Probablemente habrá falta de recursos humanos calificados, pero eso es una de las grandes virtudes del programa en donde ustedes están participando y del cual me siento orgulloso, como le dije al principio. La otra cosa es que para convencer a un extranjero que quiera venir a invertir, hay que darle un futuro más o menos previsible y razonable. Lo que ellos entienden de esto no siempre es lo mismo que uno entiende, uno ve unas cosas que ellos no pueden ver. Hay que tener presente que hay cosas dentro de nuestra propia sangre que probablemente nos va a frenar un poco también, y lo pongo como problema. Hay una cultura en la población estatista, es decir, en la colectividad se piensa que las cosas hechas por el Estado son mucho más confiables y mucho más deseables, y principalmente en la dirigencia política. Esto está ayudado que muchas de las personas que toman esas decisiones están imbuidos o de populismo, o de algún resentimiento, o de alguna de estas cosas, las cuales no son del todo deseables. ¿Ya? Quiero terminar como característica, como problema, algo que está muy de moda en este momento, que dice, cuando las empresas privadas empiezan a participar en un Estado, sobre todo cuando impera la libre empresa en el Estado, como por ejemplo sucedía en Chile, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Eso es una falacia, es totalmente incierto. Ni siquiera en Chile, donde lo están reclamando de esa manera tan llamativa, que estaban haciendo manifestaciones, donde están quemando hasta iglesias, ni siquiera allá hubo ese separación. Fue totalmente lo contrario. El crecimiento de la riqueza de los pobres fue muy superior al crecimiento de la riqueza de los ricos. Y ahora, una cosa son las cosas que sucedan y otras cosas las cosas que se digan. Ahora quiero terminar con un análisis de la realidad y con unas afirmaciones las cuales me es problemático el quitarme el hecho de que algunas de son afirmaciones mías. Uno, el sistema nacional, en este momento, el sistema eléctrico nacional, en este momento está gravísimo, con unos deterioros en algunas partes trascendentalmente serios, y no parece que tienen una gerencia capacitada para afrontarlo, o un sistema que permita que la gerencia que hay, porque estoy seguro que hay mucha gente competente todavía allá adentro, que esas puedan operar, y eso sucede con mucha frecuencia. La otra cosa que me queda clara es que para la solución de lo que puede hacer una actividad privada en servicio eléctrico, ustedes, los que están recibiendo ese curso, van a tener la palabra, ustedes van a tener mucho que hacer y a ustedes se les va a consultar. Y por eso es muy importante la formación que vayan teniendo al respecto. ¿Habrá o no habrá oportunidad de que haya inversionistas que quieran participar en una empresa del negocio eléctrico? Yo estoy convencido de que sí. Por supuesto, dependerá de la magnitud. No es que se va a comprar todo el servicio eléctrico del país, eso no lo puede nadie, pero por secciones, por etapas, con regiones ya conocidas, etcétera, etcétera, es perfectamente posible. Por supuesto, habrá que tener en consideración cosas como, por ejemplo, la capacidad de pago de la población. A mí me preocupa mucho la capacidad de pago de la población, porque, como ustedes saben, el 90 y pico % de la población está bajo los mínimos en capacidad de pago, y esto es verdaderamente preocupante. ¿Habrá recursos económicos?
estoy totalmente seguro que nacionales e internacionales lo hay, porque a una buena inversión en un país que puede ser en el futuro, estoy seguro que va a haber gente que quiera invertir. Incluso la devolución de capitales venezolanos que salieron y que pueden regresar porque afuera los rendimientos son mucho menores de lo que pueden tener aquí. La otra cosa, ¿habrá gerencia para manejar? Bueno, a mí me parece que eso es de las cosas que yo estoy orgulloso, que ustedes pertenezcan al equipo de gente que puede o que está siendo formado para manejar esta oportunidad del futuro. ¿Habrá una dirección política que lo entienda? No lo sé, no lo sé. Todo va a depender de que cuando exista algún tipo de nueva administración, esta gente sea los que han entendido el problema en su verdadera escala y en su verdadero principio. No estoy seguro de eso, pero ruego que así sea, porque es mucho lo que ha aprendido la población al respecto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en este momento, lo que estamos en crear conciencia? En la industria petrolera lo tienen clarísimo. La necesidad de dinero que se necesita para la industria petrolera no puede ser levantada ni con los organismos internacionales. Tiene que venir la actividad privada a desarrollarla. Y en materia de electricidad, también creo que eso es posible si creamos un ambiente para que eso sea posible. Ahora, ¿lo aceptaría el país? No hay duda que sí. Están pasando mucho trabajo, lo aceptaron en el pasado, pueden comparar y creo que obviamente se lo aceptaría el país. Con esto quiero darles las gracias, con esto quiero ponerme a la orden para las preguntas que ustedes crean conmigo. Gracias, profesor. Vamos a comenzar con la parte de preguntas y respuestas. Ya hay algunas que estamos recibiendo a través del chat. Las voy a ir leyendo. Armando Vargas, buenas tardes. ¿Qué mecanismos se pueden implementar para atraer inversión privada en una sociedad cuyos líderes populistas solo piensan en su beneficio personal? ¿Quiere que vaya preguntando, contestando una por una? Usted me dice una por una. Vamos a probar una por una y después vemos, ¿no? Creo que, déjeme decirle, yo sí creo que el país tiene que demostrar ante el mundo que tiene otras intenciones que no son las que hemos visto estar presentes en estos últimos 20 años y que de no ser así va a ser muy difícil convencer a organismos internacionales. Ahora, a mí me llama mucho la atención la gente que invierte de diferentes países. A veces tiene una propensión al riesgo muy alta y a veces están dispuestos a correr un riesgo muy bueno para una buena inversión. Un riesgo muy alto para una muy buena inversión. Tenemos por acá un comentario y voy a después a la siguiente pregunta. Jesús Augusto Gómez, los sistemas modernos de servicio eléctrico otorgan las concesiones a través de subastas de energía y contratos a largo plazo. Es más un comentario. Obviamente, el servicio eléctrico, sobre todo en las ciudades, es una concesión. Y, por ejemplo, la concesión de la iluminación pública. No estoy claro y no soy abogado, pero la libertad de operar te podía permitir estar en el servicio eléctrico. Esto está un poco condicionado. Creo que el hecho de que en este momento todo sea del Estado, hay que ir bajo otro marco legal. Quiero recordar que Venezuela llegó a ese crecimiento que tenemos en materia de electricidad con 100 años, a ser exacto, 105 años, en los cuales no había una ley eléctrica. La primera ley eléctrica salió en el 2001 y después Chávez la cambió en la ley que actualmente tenemos, que no es operativa, ¿no? O sea,
las leyes eléctricas tienen que salir especialmente para corregir o encauzar una realidad. Una ley eléctrica no es para promover la inversión. Normalmente no funciona así porque es muy difícil prever cómo la cosa va a funcionar. El ingeniero Reinaldo Sánchez indica, ¿piensa usted que conformar empresas mixtas, Estado y privado, puede ser una alternativa para poder optimizar los procesos que conforman la cadena de valor del negocio eléctrico? Yo creo que sí, pero hay que pensar a que sean transitorias. El Estado tiene que cumplir el rol de juez. Si es juez y parte, no hay manera que la empresa pueda ser eficiente. Por lo tanto, es preferible tener transitoriamente asociaciones mientras pueda demostrar la posibilidad de que los privados compren la parte estatal. Sin embargo, dado la situación actual del país, todas las alternativas en donde haya un privado administrando va a ser mejor de lo que tenemos teniendo el Estado administrando. Jesús Augusto Gómez, cuando habla de participación de empresas privadas en el servicio eléctrico, ¿piensa en capitales nacionales o foráneos? Los dos. Los nacionales, a mí me parece que las experiencias que tuvieron en el pasado probablemente se puede volver a invertir. Ahora, la magnitud de lo que se podría estar necesitando, habría que pensar en los dos. Edwin Pérez, saludos, preguntas para el profesor. ¿El profesor tendrá alguna información de investigaciones que se estén realizando en Venezuela sobre un modelo de tarifas eléctricas y o energía que permita recuperar el sector? Porque hay varios artículos de opinión, pero investigaciones técnicas no ha podido encontrar. La verdad es que no tengo conocimiento que estén estudiando esas tarifas. Estoy seguro que algo habrán pensado en algunos de los mismos organismos oficiales, porque ellos se están dando cuenta que a veces no tienen dinero ni siquiera para pagar la nómina. ¿Ah? Los bancos estatales están muchas veces prestando para pagar nómina porque lo que están recaudando es verdaderamente bajo y tienen mucho temor a subirlo. Alberto Montero pregunta, ¿la irrita ley antibloqueo en su artículo 29 permite la inversión privada? ¿Qué inversión privada piensa usted que este gobierno va a invitar para el sector eléctrico? Menciona algunos países, Irán, Rusia, China, Cuba, Turquía. Bueno, el que haya inversionistas extranjeros no le veo problema. El problema se lo vería si, como da la impresión que esa ley fue diseñada para repartir entre las personas que de alguna manera se han hecho ricos a lo largo de negociaciones con el Estado, para que se repartan esos bienes, los bienes nacionales, y siga siendo la misma gente que maneje las cosas públicas o las cosas que en ese entonces eran privados. En ese momento es exactamente lo que hice nombrar con anterioridad. No habría una diferencia entre eso privado que está pegado a lo público con lo privado solamente, que es lo deseable. Hay una segunda pregunta de Edwin Pérez que dice, ¿qué recomendación puede dar para un modelo de tarifa nuevo que permita ser llamativos a diferentes stakeholders que quieran participar en un joint venture en la materia? Bueno, yo lo que les deseo decir es que las tarifas que se establezcan tienen que ser unas tarifas progresivas. Es decir, no hay posibilidades que la tarifa que se requiera para pagar el servicio pueda estar pagado con el nivel de pobreza que la población tiene en este momento. Obviamente, ese servicio no lo pueden pagar
y por lo tanto hay que esperar que la gente empiece a tener un poquito más de ingresos. Quiero decir, ustedes conocen, ahí está el profesor José María de Viana. José María de Viana, en un momento determinado, el presidente Velázquez le preguntó, ¿usted para el agua qué necesita? Yo lo que necesito es que usted me permita en un mes aumentar un poquito, el segundo mes aumentar otro poquito, el tercer mes aumentar otro poquito. Y así hizo lo que fue Hidrocapital e Hidroven durante el año finales de 1990, 900, hasta el 2000. Omar Graterol, ¿cómo visualiza usted las relaciones del sector eléctrico con PDVSA o las empresas privadas que manejan la producción del combustible requerido para la generación eléctrica? ¿Cree que pudieran existir empresas privadas integradas que puedan invertir en los negocios de la producción del combustible primario, gas, etcétera, y la generación eléctrica? ¿Será esto factible con las leyes que se están impulsando? Las leyes que se están haciendo están siendo hechas por las personas que están pensando en que va a haber un cambio en Venezuela. Esas leyes obviamente contemplan participación privada en la industria petrolera. Ahora, esencialmente el crecimiento de la demanda de combustible para las empresas eléctricas tiene que venir del gas. Para asombro de todos ustedes, míos también, el deterioro que ha habido en la industria petrolera ha sido mucho más en el petróleo líquido que en el gas. Todavía la producción de gas y lo que llega a petroquímica está bastante mejor manejado. Y en el futuro, las empresas petroleras están tendiendo más a manejar gas que a manejar combustibles líquidos. Sin embargo, digamos, no todas las instalaciones que tenemos permiten tener todos los combustibles posibles. Algunos sí, otras no. Jesús Augusto Gómez, ¿qué monto de inversión se requiere para recuperar el sistema eléctrico? Voy a decir una cifra que está hecha por un estudio que hizo un equipo de gente muy competente. Con esto no quiero ni comprometerme con la cifra ni tener conocimiento suficiente para defenderla. Con unos 15.000 millones de dólares en 7 años tenemos un servicio bastante bueno, y durante el periodo en el cual se invierta puede haber electricidad suficiente para el crecimiento que el país necesita durante esos años. Tenemos 2 comentarios finales porque no hay más preguntas en el chat. Patricia Arriaza, excelente, ha sido un privilegio tener la oportunidad de escucharlo. Gracias. Laura Laquintín, qué tema tan interesante, sería bueno documentar porque pasamos de tener un buen servicio eléctrico a uno tan deficiente. Muchas gracias. Ya son, si no tenemos más preguntas ni comentarios, profesor, palabras ya como de cierre. ¿La palabra la digo yo o la palabra la dice? Sí, usted, ¿alguna conclusión final? No, yo lo que quiero primero es agradecer. Quiero que tengan claro que nosotros tenemos mucha fe en lo que ustedes pueden hacer. Ustedes son la Venezuela del futuro. Quiero además decirles que no tengan miedo ni en hablar ni en opinar, porque es la única manera de formar opinión para que en algún momento la parte privada pueda tener algún rol que cumplir. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor, a todos nuestros invitados. Voy a dar unas palabras de cierre a nuestros coordinadores, pero bueno, fue un placer escucharlo por acá. Profesores Gustavo y Alberto. Bueno, Gustavo. Adelante, Alberto. No, felicitar a Leopoldo, excelente. Muy buenas las preguntas, algunas cortiquetes que fueron excelentemente bien respondidas. Te felicito de verdad y muy orgulloso de ser tu compañero.
Me uno totalmente a las palabras de Alberto. Realmente excelente el contenido y déjame decirte, lo hiciste de mil maravillas, amigo Leopoldo. O sea, muchísimas gracias. Y que me digan ustedes eso me enorgullece, porque les tengo la admiración que siempre les he dicho. Así que espero que podamos haber transmitido a estos muchachos un futuro, no sé en cuánto tiempo, pero que tengamos un futuro un poquito diferente. todo seguridad. Bueno, buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias.